Este es un video de la asignatura Diseño y Estructuras 1 de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. De la cátedra a cargo del doctor arquitecto Fernández Paoli, y quien les habla y es el autor del video es el arquitecto Damián Villar. En este caso, y para concluir con el dimensionamiento de las vigas de nuestro ejercicio troncal, vamos a abordar cómo son las armaduras que van a estar soportando los esfuerzos de corte en dichas vigas. Y para eso, como siempre hacemos, vamos a comenzar con la viga 1-2, esta viga continua de 2 tramos que teníamos aquí y que teníamos sometida o que teníamos generando estas solicitaciones. Solicitaciones de esfuerzo de corte, de esfuerzo de momento. Y recordemos que a partir del dimensionamiento, debido a la flexión, habíamos obtenido estas armaduras que iban a acompañar nuestra viga. Acá lo tenemos desarrollado en sección, en lo que es el tramo de la viga 1, el apoyo entre ambas vigas y la viga 2, y aquí tenemos un poco el corte longitudinal de cómo quedaría esas vigas. A partir de esto es que nosotros vamos a comenzar a trabajar con el dimensionamiento de los hierros que están soportando los esfuerzos de corte de dicha. Entonces, para eso nos vamos a quedar con el diagrama de esfuerzos de corte, el que nos va a determinar con qué valores nosotros vamos a dimensionar, y vamos a empezar a dividir nuestro sector de análisis en 4 zonas. En este caso, fijémonos que las zonas están determinadas desde los tramos donde el corte es máximo, tanto aquí, como aquí, como aquí, como aquí, hasta el tramo donde el corte es igual a 0, determinando una zona 1 para este sector, una zona 2 para este, zona 3 aquí y zona 4 en este lugar. Esto es una manera de poder abordar la problemática. Otra manera podría haber sido directamente tomar el valor más grande en toda la viga y dimensionar toda la armadura debido al corte, o sea, todos los estribos, que son las armaduras que van a estar soportando los esfuerzos de corte directamente a lo largo de toda la viga, vuelvo a repetir, con el valor más grande, o podríamos haber dividido por sector, por tramo, tomar una zona 1 desde este valor hasta aquí, utilizando el valor de 60,06 toneladas kilonewton para calcularlo, y un sector 2 o una zona 2 que va desde aquí hasta aquí con un valor de 59,05 kilonewton para el segundo tramo. Otra manera, y es la que vamos a adoptar aquí, que es un poco la más compleja, pero es tal vez la que nos permite a nosotros optimizar un poco más los hierros que vamos a utilizar, es dividirlo de esta manera. Tomar una zona 1 desde que el esfuerzo de corte es de 41,76 kN hasta donde del otro lado tenemos el mismo corte, para poder asegurarnos que en todo este sector podamos utilizar un máximo, que es este que tenemos aquí y aquí. Mientras que la zona 2, que es una zona con un mayor valor de esfuerzo de corte, lo vamos a estar tomando en un sector más pequeño, para que las armaduras que nos den más grande o menos espaciadas nos queden en un sector más chico y así podamos optimizar la armadura que estamos utilizando. Y lo mismo hacemos del otro lado. Tomamos un valor de 35,03 kN para la zona 4 y dejamos la zona 3 bastante más pequeña con un valor máximo de 59,05. Una vez que nosotros tenemos las zonas delimitadas, vamos a pasar a la determinación del corte nominal. Recuerden que nosotros teníamos la resistencia nominal, que era esta, y vamos a pasar a determinar la resistencia última, el BU, que es este que nos da aquí, la nominal con la que nosotros vamos a calcular. Para eso, recordemos que nosotros teníamos que dividir los esfuerzos que nos habían dado, 41,76 kN, 60,06 kN, 59,05 kN y 35,06 kN, lo teníamos que dividir por el coeficiente de reducción de resistencia, que recordemos que para la flexión era 0,9 y para los esfuerzos de corte era de 0,75. Esto nos va a dar los valores que tenemos acá en kilonewton y que nosotros, dividiéndolos por 1000, o sea, corriendo 3 lugares la coma, lo podemos transformar en meganewton. Nos quedan estos valores que tenemos aquí. Una vez que tenemos ya calculados los esfuerzos nominales, la resistencia nominal que nosotros tenemos que absorber de corte, tenemos que entender que este corte lo va a estar absorbiendo por un lado el hormigón y por otro lado el acero, entendiendo que
la resistencia al corte aportada por el hormigón es B sub C, y la resistencia al corte aportada por el acero o por la armadura es BS, de Steel y Concrete. Entonces, la suma de ambos es la que se va a encargar de absorber la resistencia que nosotros tenemos que en cada una de las vigas a partir de los valores máximos de corte que teníamos en nuestro diagrama. Entonces, en ese sentido, lo primero que vamos a hacer es ver cuánto tiene para aportar el hormigón, el BC. El B sub C, que en este caso lo vamos a calcular como un sexto de la raíz de la resistencia característica del hormigón por el BW, o sea, el ancho de la viga, que en este caso era 12, por D, que es la distancia que tenemos entre las fibras superiores de nuestra viga a el eje de la armadura más baja, que en este caso era 0,26. Eso es lo que nos va a aportar el hormigón a cada uno de los tramos en que nosotros analizamos nuestra viga para soportar los esfuerzos de corte. Lo calculamos, tenemos un sexto de la raíz de 30 megapascales, que recordemos que era la resistencia, estábamos usando un hormigón H30, por 0,12 metros, que es el ancho BW, por 0,26, que era el D. Esto nos da un total de 0,28 meganewton. Con lo cual, ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es despejar lo que va a aportar el acero para absorber la resistencia debido al corte. Nosotros tenemos Bn, que es lo que tenemos que resolver, y tenemos lo que está aportando el hormigón. Entonces hacemos que Bs, dando vuelta los términos de esta ecuación, Bs va a ser igual a Bn menos Bc. Entonces, para calcular la resistencia que va a aportar la armadura, en cada una de las zonas hacemos cada una de las resistencias nominales que teníamos aquí, menos lo que está aportando. Entonces tenemos 0,056 meganewton menos 0,028, que está faltando un 0. Tenemos aquí 0,080 menos 0,028, 0,079 menos 0,028 y 0,047 menos 0,028. Esto nos dan la resistencia al corte que va a aportar la armadura, o que necesitamos que aporte la armadura para poder dimensionar los estribos. Entonces tenemos 0,028 meganewton, 0,052 meganewton, 0,053 meganewton y 0,019 meganewton. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a dos verificaciones que nosotros tenemos que corroborar. La primera verificación que tenemos que resolver es la que nos permite estipular que no estamos trabajando con una biela comprimida. Para eso tenemos que considerar que el BS, este que teníamos acá, que era la resistencia que va a aportar las armaduras de acero, sea menor o igual que 2/3 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón por el BW por el D. Calculamos ese valor y vemos que nos está dando tanto como 0,11 meganewton, con lo cual, en ese sentido, estamos muy por encima de todos los valores que nosotros tenemos acá, con lo cual estamos en buenas condiciones. Si esto no sucediera así, si este valor nos diera menor que cualquiera de los valores que nosotros tenemos aquí, tendríamos que redimensionar nuestra viga para que el aporte de hormigón sea mayor y tengamos menos aporte de acero. Eso implica hacer una viga más grande. En este caso no sucede, entonces seguimos adelante. Y la segunda verificación es la que nos permite analizar las separaciones que va a tener nuestra armadura. Y para eso tenemos que asegurarnos que la armadura o la resistencia al corte que va a aportar la armadura sea mayor o igual que 1/3 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón, el BW, que es el ancho, por D, y esto va a ser igual a 0,056 meganewton. Como vemos acá, todos los valores nos dan más pequeños que eso, con lo cual estamos en buenas condiciones. Una vez que estemos en esas condiciones, vamos a ver cuál es esa resistencia al corte aportada por la armadura, el BS, y vamos a partir de eso calcular cuál es la armadura que necesitamos. Y acá vamos a ir a la segunda ecuación. Una ecuación que nos dice que la sección de estribos dividido
La separación que van a tener ellos, AB está en centímetros cuadrados, la unidad de AB es en centímetros cuadrados, es la sección de los estribos, y S es la separación, o sea, una distancia dada en metros generalmente, tiene que ser igual a BS, que es nuestra resistencia al corte, que aporta la armadura, dividido el D por FIT, que era la resistencia característica del acero, 420 megapascales. Entonces, vamos a tener la resistencia aportada por la armadura, BS, 0,28, 52, 53, 19, según cada una de las zonas, dividido la multiplicación de 0,26, que era el D para todos, y 420 megapascales, que es la resistencia característica del acero que nosotros estamos utilizando. Eso nos dan estos valores en metro cuadrado por metro. Significa que nosotros por cada metro de longitud de viga necesitamos tener 0,00026 metros cuadrados de estribos o de barras de acero que absorban ese esfuerzo de corte y que nosotros lo tenemos que resolver con armadura. Esto lo vamos a pasar a centímetros cuadrados corriendo 4 lugares la coma. Recordemos que para pasar de metro a centímetro son 2 lugares y para pasar de cuadrado a cuadrado tenemos que hacer esos 2 por 2, o sea 4 lugares. Tenemos 0,00026. Si nosotros corremos 1, 2, 3, 4 lugares la coma, nos va a quedar que necesitamos en la zona 1 2,6 centímetros cuadrados por metro de acero para poder resolver la armadura de corte y que éste esté resistiendo los esfuerzos que ahí se producen. Lo mismo en la sección 2, 4,8, en la sección 3, 4,9 y en la sección 4, 1,7. De esta manera, nosotros lo que tenemos son dos datos. Tenemos la cantidad de acero que necesitamos y la distancia a la que tienen que estar por metro. Como nosotros tenemos dos incógnitas, o sea, cada cuánto vamos a poner los hierros y qué tipo de hierro vamos a poner, lo que vamos a hacer es despejar o adoptar una de las incógnitas. Una de las variables la vamos a despejar. Y en este caso lo que vamos a hacer es tomar y adoptar estribos del diámetro del 6, que recordemos que para las vigas que nosotros estamos diseñando, para cualquier viga, la armadura mínima para estribos es de 6 milímetros, con lo cual adoptamos esa medida. En el caso de que no nos dé o que nos den separaciones muy pequeñas, podemos ir a utilizar armaduras del 8 o eventualmente del 10, casos que generalmente se dan muy poco. En este caso tomamos barras del 6, entonces lo que hacemos es, a partir de este valor, nosotros lo que hacemos es dividirlo, o el valor de los estribos del 6 lo dividimos por la sección de acero que necesitamos dividido la separación que tiene. Entonces, lo que vamos a tomar acá, este valor que tenemos aquí, sale de la tabla de cantidad de hierros, pero en este caso no de un solo diámetro del 6, sino de 2, porque recordemos que la barra, el estribo, pasa 2 veces por la misma sección. Si nosotros seccionamos la viga en un sentido transversal, el hierro lo vamos a cortar en 2 lugares. Y esos 2 lugares nosotros lo tenemos que considerar como 2 barras, más allá que sea la misma barra dando toda la vuelta por la misma viga. Entonces, si nosotros hacemos un corte así, vamos a ver 2 hierros acá y acá. Entonces, si nosotros vamos a la tabla y buscamos 2 hierros del 6, vamos a ver que tiene una superficie de 0,565 centímetros cuadrados. Esto obviamente también se puede calcular con la fórmula de la superficie de una circunferencia por 2, sabiendo el diámetro, y lo calculamos. Una vez que tenemos esto, lo dividimos por la sección de estribos que necesitamos por su separación, y esto nos va a dar como resultado la distancia a la que tienen que estar esos diámetros del 6. En el caso de la sección 1 cada 21 centímetros, en el caso de la sección 2 cada 11, en la sección 3 cada 11 y en la sección 4 cada 33. Si nosotros nos tomamos un momento antes de continuar con el ejercicio y vemos nuestro diagrama de corte, vemos que las máximas separaciones, o la máxima separación, se da donde tenemos los momentos más pequeños. Esto está bien porque obviamente a menor esfuerzo de corte, nosotros vamos a tener mayores distancias entre estribos para que
tengamos menos estribos. Mientras que en los lugares donde tenemos la mayor cantidad de esfuerzo de corte, en esta zona 2 y en esta zona 3, tenemos las mínimas separaciones porque implica tener más secciones de hierro o de estribos para poder absorber el esfuerzo de corte. Una última cosa que nos queda ver para poder ya terminar de resolver el ejercicio es esto que habíamos visto inicialmente de la separación. Nosotros habíamos visto que teníamos que considerar de qué manera nos daba el aporte que hacía la armadura a la resistencia al corte, el BS. Y si era menor o igual que 1/3 por la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón por el ancho por el D, iba a pasar una cosa. Íbamos a tener como distancia mínima de estribos el D por 2, o sea, 0,26 dividido 2 o 40 centímetros. Mientras que si esa condición no se daba y el BS era mayor a 1/3 de la raíz de la resistencia característica por el BW por el D, íbamos a tener que considerar una distancia mínima de estribos cada D sobre 4, o sea, 26 dividido 4 o 20 centímetros, lo que menor sea. Como en este caso, cuando nosotros hacemos la cuenta, esta cuenta nos daba 0,057, lo que vamos a hacer es directamente tomar esa relación de estribos para cada caso. En el caso de los dos primeros valores, vamos a tener directamente una situación de que vamos a tener estribos del diámetro del 6 cada 11 centímetros, que es la medida que nos dio. Pero como en el caso de la zona 1 y en el caso de la zona 4 nos dieron distancias mayores que los 20 centímetros o que, mejor dicho, que el D sobre 2, habíamos visto que todos los valores eran más pequeños, directamente lo que vamos a hacer es tomar esta característica, el D sobre 2. Si teníamos 0,26, la distancia mínima que puede haber entre estribos es 26 dividido 2, o sea, 13. Entonces, tanto en la zona 1 como en la zona 4, vamos a tener estribos del diámetro del 6 cada 13 centímetros o 0,13 metros. De esta manera terminamos la primer viga. Esto va a quedar armado de esta manera. Lo podemos detallar de la siguiente manera. Vemos que está doblado en un extremo como para que agarre todos los hierros. Estos hierros que están aquí van a ir agarrados con alambre, tanto aquí, aquí, aquí y aquí. Pero tenemos las 4 zonas resueltas con diámetro del 6 a distintas distancias. Cuando pasamos a la viga 3, 4 y 5 que tenemos aquí, volvemos con el mismo procedimiento. Aquí tenemos el corte longitudinal con las armaduras que habíamos dimensionado para flexión o para absorber los esfuerzos de flexión, y teníamos los 4 sectores, la viga 3 o el apoyo de la viga 4 con la viga 3, la viga 4, el apoyo entre la viga 4 y la viga 5 y la viga 5. Recordemos que esta viga nosotros la habíamos tenido que redimensionar porque no nos daba a partir de la altura, que tenía una altura muy pequeña, la tuvimos que hacer más grande para que los hierros pudieran entrar y pudieran ser acordes a lo que estábamos necesitando. Entonces, volvemos a tomar las zonas, en este caso van a ser 5 zonas con el mismo criterio que antes. Vamos a tener una zona 1 que va a ser el de la viga 3, una zona 2 hasta replicar este mismo valor aquí, una zona 3 aquí, zona 4 y la zona 5 que va a absorber de 103,95, que es el apoyo en el último tramo de la viga 5, hasta el mismo valor del otro lado. 5 zonas, las que tenemos aquí marcadas. Una vez que tenemos las 5 zonas, volvemos a resolver todo como lo habíamos venido haciendo anteriormente. Vamos a tener la resistencia nominal, calculada como la resistencia última, o sea, el B sub U de cada una de las zonas dividido el coeficiente de reducción por resistencia, y esto nos va a dar un valor en kilonewton que lo vamos a pasar a meganewton de nuevo, dividiéndolo por 1000. En este caso, la verificación la vamos a hacer de otra manera. La verificación la vamos a hacer tanto para la biela comprimida como para lo que tiene que aportar el hormigón. O sea, recordemos, si nosotros vamos al caso inicial, podemos ver que teníamos por un lado cuánto nos aportaba la resistencia, el hormigón, el BC, y cuánto era la verificación de la biela comprimida. Entonces acá lo que hacemos es directamente tomar todo junto, haciendo 5/6, que en realidad son 2/3
más un sexto, 2/3 son 4/6, más un sexto son 5/6, tenemos la verificación general para poder ya revisar todo de antemano y poder, digamos, trabajar más tranquilamente antes de ir avanzando y verificar un poco más adelante en nuestra elaboración. Entonces hacemos 5/6 de la raíz de la resistencia característica del hormigón por el BW por el D, y en este caso nos da que el valor de Bn, 0,23 meganewton metro, es menor que este valor que teníamos aquí. Perdón, el Bn, el valor que teníamos en cada uno de estos resultados, siempre va a ser menor, lo vemos aquí en todos estos valores, va a ser menor que este valor que me permite a mí no tener que redimensionar esta viga o estas vigas. Una vez que tenemos esa verificación, sí pasamos a ver cuánto es lo que aporta el hormigón. Recordemos que era un sexto de la raíz de la resistencia característica del hormigón por BW por D, y esto nos da un valor de 0,045 meganewton. Esto se lo vamos a estar restando a todos los Bn que teníamos al principio, a todo el esfuerzo que nosotros teníamos que absorber con las armaduras de corte y de hormigón, y nos da que lo que va a estar teniendo que resolver nuestra armadura de corte es la diferencia entre ambos. 0,057 menos 0,045, 0,115 menos 0,045, 0,172 menos 0,045, 0,198 menos 0,045 y 0,139 menos 0,045, y esto nos dan los valores en meganewton que nosotros tenemos que utilizar para dimensionar las barras de hierro que van a estar funcionando como estribos resolviendo los esfuerzos de corte. Una vez que lo tenemos, acá sí hacemos de nuevo la otra verificación, la adelantamos para ya asegurarnos cuál es la distancia mínima que nosotros necesitamos entre estribos. Entonces, volvemos a esta verificación. Recordemos que si BS nos daba menor o igual que 1/3 por la raíz de la resistencia característica del hormigón por BW por D, íbamos a utilizar una separación menor o igual a D sobre 2 o 40 centímetros, mientras que si no era más grande, utilizábamos una separación más pequeña, D sobre 4 o 20 centímetros. En este caso vemos que el resultado de esta ecuación, 1/3 por la raíz de la resistencia característica por BW por D, nos está dando 0,09. En este caso analizamos estos valores y vemos que algunos valores nos dan más grandes y otros valores nos dan más pequeños. Entonces, fijémonos que para los valores que nos dan más grandes, que son estos dos de acá arriba, más pequeños, perdón, vamos a tener una separación mínima de estribos que va a ser tanto como D sobre 2, recordemos que D era 0,31, o sea, 0,31 dividido 2 es 0,155, por lo tanto nos vamos a ir del lado de la seguridad, 0,15 va a ser la menor distancia. En el caso de la zona 2 lo mismo, y en el caso de la zona 3, 4 y 5, como tenemos la condicionante de que este valor es menor que todos estos valores que teníamos acá, vamos a utilizar una separación mínima que va a ser tanto como D sobre 4, o sea, van a ser 0,31 dividido 4, eso nos va a dar 0,07 metros o 7 centímetros o 20 centímetros. Obviamente la condicionante va a ser 7 centímetros. Una vez que tenemos esas condicionantes, vamos de nuevo al cálculo de las armaduras que van a estar soportando los esfuerzos de corte. Entonces tenemos los valores de BS que teníamos acá y vamos a la cálculo de la sección de estribos. Primero calculamos AB sobre S con la fórmula que habíamos visto anteriormente. Utilizamos los BS que teníamos aquí, los dividíamos por la multiplicación del D por la resistencia característica del acero, 420 megapascales. Esto nos daba un valor en metro cuadrado por metro, lo pasábamos a centímetro cuadrado por metro y vemos que tenemos el valor de 0,9, 5,4, 9,8, 11,8 y 7,2. Vemos de nuevo que los valores más grandes que tenemos acá se corresponden con los esfuerzos más grandes que nosotros teníamos aquí. Fijémonos que en la zona 4, que era la zona con mayor esfuerzo de corte, es la zona que más estribos necesita, mientras que la que menos cargada está con esfuerzo de corte, que es la zona 1, es la que menos
sección de acero necesita por metro de viga. Una vez que tenemos esa condición chequeada, o al menos nos sirve para checar que lo que estamos haciendo no tiene errores graves, podemos ahora sí calcular la distancia que va a haber entre estribos. Y de esta manera volvemos a adoptar estribos del 6, como hicimos anteriormente, y volvemos a hacer el mismo cálculo. Tomamos los dos diámetros del 6, que son los dos diámetros que pasan por cada una de las secciones de la viga. Esto nos da 0,565 centímetros cuadrados dividido el AB sobre S que nos había dado en cada uno de los sectores. 0,9, 5,4, 9,8, 11,8 y 7,2. Ahí hay una coma que está mal ubicada. Esto nos va a dar, como vemos acá, las distancias. Vemos que obviamente la distancia más pequeña es donde tenemos el mayor esfuerzo, que son 4 centímetros. Y vemos que también en el caso de la primera sección nos da una distancia de 0,63 metros, o sea 63 centímetros, que obviamente es mayor que la distancia mínima que nosotros habíamos acordado inicialmente, que tenía que ser 15 centímetros. Entonces nos va a quedar que en la sección 1 o en la zona 1 vamos a tener estribos del 6 cada 15 centímetros o cada 0,15 metros. En la zona 2 también estribos del 6 cada 10 centímetros. En la zona 3 cada 5 centímetros. En la zona 4 cada 4 centímetros. Y en la zona 5 cada 7 centímetros. Esto nosotros lo podemos revisar. ¿Cómo lo podemos revisar? Y en los sectores donde nos quedan muy juntos los estribos, fundamentalmente en la zona 3 y en la zona 4, nosotros podemos redimensionar los hierros utilizando una armadura más grande, o sea, utilizando estribos del diámetro del 8. Entonces, en ese caso, volvemos a la tabla y vemos que el valor para dos secciones del 8 es 1,005 centímetros cuadrados. Entonces, al dividir por el valor de AB sobre S, que teníamos acá de nuevo es 11,8, vemos que las distancias nos dan un poco más grandes, nos dan 10 centímetros y 8 centímetros. Entonces nosotros, aplicando de nuevo la restricción que teníamos respecto a las separaciones mínimas entre barras en los estribos, vamos a tener diámetros del 8 cada 7 centímetros, tanto en la zona 3 como en la zona 4, que eso no cambia. Cualquiera de las dos opciones está bien, porque la separación no cambia mucho, pero la estamos reduciendo o estamos aumentando la distancia casi al doble. Recuerden que en el caso de la zona 4 nos había dado 4 centímetros y en la zona 3 nos había dado 5 centímetros con diámetros del 6 y con esta nos está dando 7. Con lo cual cualquiera de las dos opciones hubiera estado bien. Hay veces conviene, ya que tenemos toda la viga dimensionada con un determinado estribo, que son de estribos del 6, nosotros podemos ir controlando de una mejor manera que todos los estribos que se pongan en esa viga sean los mismos y solamente controlar las distancias a las cuales están ubicadas. Mientras que de esta manera nosotros tenemos que cerciorarnos que tanto en la zona 3 como en la zona 4 se pongan estribos del 8 separados 7 centímetros distintos a los estribos que va a haber en la zona 5, en la zona 2 y en la zona 1. Por eso digo que son opciones tanto una como la otra. Cuando pasamos a la viga 8 resulta bastante más sencilla porque acá vamos a tener directamente una sola zona para calcular, debido a que los valores no son muy distintos. Podríamos tomar una de 3,88 hasta acá y tener una distancia mínima para dimensionar con una segunda zona y un valor de 4,01, pero al ser tan parejos los valores, directamente optamos por tener una sola zona. Calculamos la resistencia nominal, en este caso en kilonewton, la pasamos a meganewton y hacemos de nuevo la verificación general, chequeando de que el PN, el esfuerzo de corte nominal, la resistencia nominal del corte, sea menor o igual que los 5 sextos de la raíz de la resistencia característica del hormigón por BW por D. Esto nos da 0,17, con lo cual, si lo verificamos con el valor que obtuvimos acá arriba, nos da súper holgado. A partir de eso calculamos el aporte del hormigón, con la misma fórmula que utilizamos antes, nos da que el hormigón aporta 0,034 meganewton y se lo restamos a
el BN que teníamos inicialmente. Entonces vamos a tener 0,0053 menos 0,034 y esto nos está dando directamente un valor negativo. ¿Qué significa esto? Que todo el esfuerzo que nosotros tenemos, el esfuerzo de corte que tenemos que absorber en esta viga, lo está absorbiendo el hormigón y el acero no va a aportar nada. Más allá de eso, nosotros tenemos que ubicar estribos por reglamento y lo vamos a hacer con la separación máxima que tienen que tener los estribos. Esta verificación la volvemos a hacer. En este caso nos da obviamente un valor de 0,07 mucho más grande que el que nosotros tenemos, por lo tanto la separación mínima de estribos va a ser el D dividido 2 o 40 centímetros. Como en este caso el D era de 0,31, vamos a tener 15 centímetros como separación mínima de estribos. Y obviamente vamos a optar estribos del 6, estribos del diámetro del 6 cada 15 centímetros sin necesidad de hacer todo el cálculo. ¿Por qué? Al darnos un valor negativo, esta ecuación, lo que nosotros estamos aportando con el acero no está ayudando en nada porque ya lo resuelve todo el hormigón, el BC que nosotros teníamos acá. Pero recuerden, de cualquier manera, tenemos que poner la mínima cantidad de estribos o el menor diámetro de estribos, diámetro del 6, en la separación máxima que tienen que tener, que en este caso son 15 centímetros. Si nosotros ahora analizamos la viga 9 y la viga 10, vemos que sucede algo bastante similar. Tenemos aquí el corte longitudinal, lo habíamos resuelto con 2 barras del 10 en los dos casos. Y cuando vamos a calcular la resistencia nominal, vemos que nos encontramos también con valores muy pequeños. La verificación general de nuevo nos da muy holgado. Y cuando vamos a ver el aporte que tiene el hormigón a los esfuerzos de corte, vemos que también supera ampliamente lo que nosotros tenemos de resistencia nominal. Entonces, por lo tanto, vamos a estar en el mismo caso que lo que sucedía en la viga 8. El acero no va a ser necesario que aporte nada para absorber el esfuerzo de corte, pero de cualquier manera vamos a adoptar una sección mínima de estribos, que en este caso la vamos a calcular como el D sobre 2. Como en este caso teníamos un D de 10 centímetros, vamos a tener estribos del diámetro del 6 cada 5 centímetros, como lo vemos aquí. Finalmente, vamos a tener la última viga analizada, la viga 6, viga 7, en donde de nuevo tenemos este estado de cargas, tenemos las solicitaciones, los diagramas de corte y de normal, tenemos el corte longitudinal, con todas las vigas, con todos los hierros que habíamos dimensionado para absorber los esfuerzos de flexión, y tenemos las secciones. Viga 6, apoyo entre la viga 6 y 7 y la viga 7. En este caso volvemos a tener 4 zonas, la zona 1 hasta aquí, hasta que se replica el valor de 51,07, la zona 2, que es hasta el valor de 83,98, siempre en kilonewton, la zona 3, que es de 92,04 hasta 55,74 kilonewton, que es el mismo valor que tenemos aquí. 4 zonas. A partir de las 4 zonas, volvemos a calcular la resistencia nominal, la dejamos expresada en meganewton, hacemos la verificación general, asegurándonos que este valor sea mayor a cualquiera de todos estos que tenemos aquí, y vemos cuál es el aporte que va a hacer el hormigón para absorber ese esfuerzo de corte. En este caso vemos que el valor nos da 0,028 meganewton y calculamos el aporte que tiene que hacer o que tiene que absorber las barras de acero o la armadura. Entonces hacemos el corte nominal, BN, menos el aporte que absorbe el hormigón, y vamos a tener que, para la zona 1, el acero va a tener que resolver 0,040 meganewton, en la zona 2 0,084, en la zona 3 0,095 y en la zona 4 0,046 meganewton. Hacemos la verificación para ver cuál es la separación máxima entre estribos. En este caso, con la misma ecuación, vemos que un tercio de la raíz de la resistencia característica por el BW por el D es 0,057. Podemos chequear que tanto en la zona 1 como en la zona 4 vamos a tener que obtener o ubicar estribos cada
el D sobre 2, y teniendo en cuenta que el D era 0,26 metros, vamos a tenerlos ubicados cada 13 centímetros, y en la zona 2 y la zona 3 vamos a tener que ubicar diámetros o estribos cada D sobre 4, o sea 0,26 dividido 4, que son 6 centímetros, perdón, 6 centímetros. Una vez que lo tengo hecho esto, pasamos al cálculo de esas armaduras. Tenemos los BS, o sea, lo que va a absorber la armadura, lo que necesitamos que la armadura absorba de esfuerzo de corte, y a partir de eso vamos a calcular las secciones de estribos con sus separaciones. En este caso volvemos a simplificar la ecuación. No hacemos como en los casos anteriores, sino que directamente utilizamos una sola ecuación en donde ya adoptamos o suponemos que vamos a usar estribos del 6. Entonces lo que hacemos es directamente unificar las dos ecuaciones en una sola. ¿Cómo hacemos? Decimos que la separación de los estribos va a ser igual a AB, que es la sección de estribos, por el D, por la resistencia característica del acero, dividido el BS. Que el BS, recuerden que era la resistencia que aportaba el acero para absorber el corte. Entonces vamos a tener los valores que nosotros teníamos calculados acá, que era lo que aportaba el acero del 6, el estribo del 6. Recordemos que esto está en metros cuadrados. Si lo pasamos a centímetros cuadrados, teníamos que correr 2 lugares la coma, y esto lo tenemos que multiplicar por 0,26, que es el D, y acá lo multiplicamos por 420 megapascales. Recordemos que en la ecuación anterior esto lo hacíamos en dos partes porque en el medio hacíamos un pasaje de unidad, pasábamos de metro cuadrado a centímetro cuadrado. Como acá nosotros tenemos que calcular la distancia en metros, este valor también lo tenemos que pasar a metros cuadrados para poder estar trabajando con las mismas unidades. Entonces, si todo este término de la ecuación lo dividimos por el BS, 0,040, 0,084, 0,095 y 0,046 meganewton, nos van a dar las distancias mínimas que tenemos que tener entre estribos. 0,15 en la zona 1, 0,07 metros en la zona 2, 0,06 metros en la zona 3 y 0,13 metros en la zona 4. Teniendo en cuenta las distancias mínimas que nosotros habíamos verificado anteriormente, vamos a tener que en la zona 1 vamos a tener estribos del 6 cada 13 centímetros, que era el D sobre 2, porque obviamente es menor a 15. En la zona 2 y en la zona 3 vamos a tener estribos del 6 cada 6 centímetros, que era el mínimo, recordemos que eran D sobre 4, y en la zona 4 vamos a tener de estribos cada 13 centímetros o cada 0,13 metros, que es la medida que teníamos aquí, o también la que nos daba de manera mínima por tener un D dividido 2. De esta manera podemos dimensionar los estribos de cada una de las vigas que teníamos en nuestro ejercicio troncal. Esto fue todo por este tutorial. Gracias.